Hola, el mismo ciudadano preocupado siempre quiere romper una lanza en favor de la sanidad pública. La sanidad pública en general en cualquier país, pero también en España, evidentemente. Me molesta muchísimo el hecho de que hablamos muy mal de nuestra sanidad pública. Yo creo que es más que nada influenciado por gente que le interesa que este tipo de sanidad pueda desaparecer en un momento para, digamos, potenciar e ir potenciando al máximo lo que es la sanidad privada. Miren, les comento. Tenemos una sanidad pública tremendamente importante, de las mejores del mundo. En este caso no hay copago. A lo largo de esta alocución iré hablando de países diferentes con el tipo de sanidad que tienen con respecto a nosotros, a España. La gente se queja de las listas de espera. Es cierto que las listas de espera molestan en un momento determinado. Parece que no se está gestionando bien la sanidad. Puede ser que haya problemas de gestión, pero no debemos olvidar una cosa. La sanidad pública, el costo con respecto a los presupuestos generales del Estado es un 11 o 12% aproximadamente. Estamos hablando de 175.000 millones de euros al año. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente: de esos 175.000 millones de euros, el 92% se reparte a las comunidades autónomas. Es decir, que quien tiene realmente la gestión de la sanidad pública no es el Estado central, cualquiera que sea, sino las comunidades autónomas. Les repito, de los 175.000 millones de euros de presupuesto, el 92%, lo gestionan las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas hacen mucho lo que les parece en ese sentido. Por ejemplo, hay una diferencia entre Madrid, que está, digamos, privatizando todo lo que puede y más, otras comunidades autónomas que son más sensibles con respecto a lo que es la sanidad pública, pero no olvidemos que hay 17 comunidades autónomas, ¿no? Y cuando hablamos nos quejamos de la sanidad española, siempre remitimos al gobierno central, sea este o sea cualquier otro. No. Tenemos que remitirnos al gobierno autonómico, que no la gestiona como nosotros creemos o debemos pensar que se tiene que utilizar un servicio de este nivel y de este calibre. Es cierto que se ha incrementado la lista de espera, está claro. También no debemos olvidar circunstancias como las siguientes, ¿no? El hecho de que nuestra población vaya envejeciendo de una forma acelerada implica que nuestros mayores cada vez necesitan más atención médica, más atención sanitaria y mayor cobertura en un ámbito que les da una calidad, una mejor calidad de vida. Pero también es cierto que bueno, quizás tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que hay una serie de personas que han llegado de fuera. Yo, un poco volviendo al principio, vi ayer en Google que una señora ucraniana se estaba quejando de la sanidad pública española, ¿no? A mí me molesta sobremanera que personas que en un momento determinado están aquí, más que nada porque no les queda otro remedio. Estamos hablando de que posiblemente sea una de las 350.000 refugiados que hay en España de Ucrania. Se permite el lujo de poner en redes sociales en entredicho nuestro sistema público sanitario. Repito, el que no está a gusto, que se vaya. O sea, que tampoco hay ningún tipo de problema con eso. O sea, parece que encima tenemos que rendir cuentas. Yo creo que todo es mejorable. El sistema público de sanidad es mejorable, pero es mejorable en cuanto a las comunidades autónomas también se pongan las pilas, ¿no? Siempre es echar la culpa al gobierno de turno, al gobierno central de turno, cuando yo no sé si ha sido una buena idea, digamos, pasar las competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Yo no lo tengo muy claro, de verdad que no. Al final estamos hablando de que tú vas a un médico, pides cita y no tienes que pagar un duro. Los mayores de 65 años tienen la posibilidad, bueno, no pagan por los medicamentos. Los menores tienen un porcentaje muy pequeño. Y bueno, la cobertura, yo creo que aquí la cobertura es realmente universal.
aquí llega cualquier persona de cualquier sitio y tiene la misma cobertura sanitaria que tiene una persona de aquí o una persona que lleva un montón de años aquí o que ha ido cotizando y demás. No sé si la gestión económica en ese sentido es correcta o, digamos, poner, bueno, ya eso no entro, pero vuelvo a hablar de lo mismo. Aún así, y con todos estos tipos de problemas, digamos de circunstancias más que de problemas, tenemos una sanidad pública que está entre las 2 o 3 primeras del mundo, ¿no? Y eso se lo quiero recordar a las personas que están viendo y que están oyendo esto que estoy editando hoy. Es muy importante porque estamos a riesgo y veo riesgos muy importantes de que esta sanidad y este logro que hemos conseguido y que nos hace más iguales a todos, porque hay algo que es tremendamente necesario. Una sanidad pública en condiciones y una educación pública en condiciones. El tema de la educación ya hablaremos en otro momento y en otro vídeo. Pero el tema es importante para que todas las personas de un país puedan partir de la misma línea de salida. Si tú tienes una sanidad que en un momento determinado te da lo que necesitas a nivel de cobertura médica, o tienes una educación que te permite en un momento determinado competir en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, pues ya partes de una misma línea de salida. Si les parece, vamos a hacer ejemplos de lo que son las distintas sanidades en el mundo. Se dice que ahora mismo se habla de que Taiwán y Corea del Sur son unas grandes sanidades públicas, pero vamos a remitirnos, digamos, a nuestro ámbito geográfico más cercano, que es en este caso la Unión Europea. Yo estuve en Suecia, a mí me llamó la atención cuando en Suecia me dijeron que había copagos absolutamente para todo, ¿no? Por ejemplo, tú vas a una consulta y si es primero que atiende un jefe de enfermeros, una jefa de enfermeras y tal, te cobra una cantidad que puede estar entre 8 y 10 euros por consulta. Y luego si vas ya al especialista, puede estar entre los 10 y los 20 euros también. También es cierto que tienes un tope de 150 euros al año. A partir de ahí ya no pagas absolutamente nada. Y también decirles que las estancias hospitalarias, por ejemplo, en Suecia, cuestan diariamente 10 euros. Es una cantidad no es importante, es insignificante, ¿no? Quizás lo hagan más para que no se haga mal uso de la sanidad. Aquí también es cierto que no lo comenté como problema, eso no es una circunstancia, es un problema que hacemos un mal uso muchas veces de la sanidad pública. Y bueno, a lo mejor esto para un poco, o esta situación pararía un poco el hecho de que vayamos a consultas sin realmente necesitarlo, el tema de urgencias y demás. Ese es el caso de Suecia. Vámonos, por ejemplo, a Francia. Francia, si tú vas a una consulta, tienes que tener 23 euros para pagar la consulta. Te la reembolsan, hasta una cantidad determinada, pero te la reembolsan. Pero si no tienes los 23 euros, no me he enterado qué circunstancias podría haber, pero en Francia tienes que tener 23 euros para ir a una consulta. Que le digamos esto aquí a personas en España, a nuestros conciudadanos, me pondrían el grito del cielo. Es cierto que una gran parte de esos 23 euros se los reembolsa el Estado, pero los tienes que tener en ese momento. También tienes costos a nivel de copagos por estancia en hospitales y demás. Alemania tiene también el sistema de copago. En estos casos siempre hay un límite, está entre los 100 y los 150 euros al año. Alemania también es un país de copago. Yo creo que en mucha medida un poco para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Digamos que no se haga mal uso de la sanidad pública. Pero bueno, tienes que tener dinero, tienes que moverte en esas condiciones. Creo que en Alemania, seguro, el tope son 120 euros que tiene que pagar el ciudadano al año, sea cual sea el número de
digamos, el tope de los gastos que haya tenido en un momento determinado en pagos, en copagos, en temas de visitas médicas. Italia, bueno, Italia es igual, o sea, Italia también tiene un sistema de copago donde tú tienes que tener una cantidad de dinero y bueno, que al final te reembolsan una parte muy importante, un porcentaje muy elevado, y estamos hablando de eso. Aquí en España, igual otra vez vas a una consulta médica, vas a una consulta de médico de cabecera o vas a una consulta de especialista y no tienes que poner un duro, es decir, no tienes que apostar un duro en ese momento. Es importante que vayamos un poco centrándonos en lo que estamos comentando, ¿no? Nos quejamos mucho de nuestra sanidad pública y de verdad, esto es un milagro, esto es una suerte que podamos ir a un médico en un momento determinado y que una persona que no tenga un euro de bolsillo después de haberle dado una consulta pueda asistir tanto a un médico de cabecera, un médico de familia, que se llama ahora, o un médico especialista. Bueno, ¿y qué más? Más es hablar de nuestro famoso Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Vamos a ver, ellos tienen lo que se llama la Carta de Derechos, que son los Bill of Rights, que son las 10 primeras enmiendas de la Constitución. Una Constitución que data de casi 300 años y que no ha movido absolutamente nada. Esas cartas de derechos fueron la base de la Constitución que el señor Jefferson hizo y en un momento determinado, digamos, venden los Estados Unidos como la alta democracia del mundo y mucho menos. Bueno, en esas 10 primeras enmiendas, en esa carta de derechos de las 10 primeras enmiendas, no aparece absolutamente nada de garantizar sanidad a ningún ciudadano. Sí aparece en la segunda enmienda la posibilidad de que todo el mundo tenga las armas de fuego que quiera, ¿no? Pero el tema de garantizar la sanidad, no hay nada que a nivel social, en todo ese país que dice que... Bueno, el sistema sanitario funciona de la siguiente forma. Ellos tienen lo que se llama Medicare, que es una tarjeta para personas mayores de 65 años, y tienen un Medicaid, que es una tarjeta para personas con recursos pequeños, con ningún tipo de recursos, Bueno, ni que hablar tiene, ni que decir tiene, que ahora el señor Trump se ha cargado prácticamente lo poquito que había. Ese país tiene casi 50 millones de personas sin derecho a ningún tipo de medicación, ningún tipo de atención sanitaria. Digo, y lo poquito que hay está desapareciendo o va a desaparecer, primero con la gestión del señor Musk, Elon Musk, y con Donald Trump. O sea, que los pobres se mueran o de hambre o se mueran de enfermedades. Eso a ellos parece que les importa muy poco. Al final estamos siempre en la misma situación, ¿no? En Europa es una pena que se haya dejado, digamos, influenciar, se esté dejando influenciar de una forma con un país que tiene una serie de carencias. Algún día hablaremos también de lo que es los Estados Unidos de América y lo equivocado que se ha estado históricamente con ese país. Pero volvemos al tema sanitario. Estados Unidos, que por ejemplo, el otro día vi que un señor, un compatriota nuestro en Estados Unidos, se había roto un brazo y le había costado simplemente por ir al médico, la radiografía y ponerle el yeso y todo, casi 3.800 euros. Su seguro pagó 1.700, el resto lo pagó la persona a la que estoy haciendo ahora mismo alusión. Conozco gente que ha estado trabajando muy bien ahí, incluso un conocido que trabajaba de profesor en una universidad del medio oeste americano y se tuvo que venir otra vez para España porque no podía, digamos, pagar el problema de diabetes de su hija. Y tuvo que volver otra vez a España porque una persona que daba clases en una universidad no podía afrontar los costos de la diabetes de su hija, ¿no? Debemos, y ya para concluir,
debemos dar gracias, muchísimas gracias al sistema sanitario, al sistema de sanidad pública que tenemos en España. Y sobre todo intentar influir en grupos de personas, en grupos de presión, que lo que intentan es desacreditarla para que lo que es la sanidad pública desaparezca en favor de la sanidad privada. Poco más, poco menos. Cualquier cosa, bueno, ya hablaremos en el próximo audio y en el próximo vídeo hablaremos. Muchísimas gracias.